Si te parece bien, sí. vamos a hacer una cosa, analizar el contenido de la sentencia del Supremo, algunas partes. Vale. Bueno, sabemos, anula las cláusulas suelo cuando haya falta de transparencia, lo estaba diciendo Ander, pero ¿por qué dicen que los bancos no han informado correctamente? Lo escuchamos. Las entidades daban a las cláusulas suelo un tratamiento inapropiadamente secundario y el consumidor no podía percibir su importancia. Quedaban enmascaradas entre una abrumadora cantidad de datos. Para entendernos todos, que lo ponían en letra muy pequeña, Ander. O bueno, en realidad lo que tenían que hacer las entidades era facilitar una documentación previa a la firma de la escritura en el notario. Es decir, tenían que entregar a los clientes por escrito las condiciones de ese préstamo. Hemos visto que en la mayoría de los casos no se ha dado ninguna información por escrito. Y si se ha llegado a dar, el cliente se ha fiado de las palabras de su gestor. Es decir, te podía venir que tenía un tipo mínimo, es decir, una cláusula suelo, pero en ningún momento el gestor ha podido hacer alusión a que existía esta cláusula. Entonces, al final, el cliente en un contrato que tiene muchísimas cláusulas no tiene por qué saber que es una cláusula que limita el interés a la Pero baja. ¿no les daban esas condiciones de contrato en Yo te texto? puedo decir que en la gran mayoría de los casos no. Y aunque se los dé, es decir, en un contrato hipotecario que tiene 80 páginas, pues la gente ni se lo lee, y aunque se lo lea, no le dan el alcance que tiene. Tienes razón, pero ya que ni les den el papel... No, pero en la escritura sí que tiene que estar, en la escritura está siempre. Pero bueno, lo que pasa, claro, que es que quien se pone a leer todo, y aunque lo leas, entiéndelo. Pero la información del notario también es escasa. Te quiero decir que aquí nadie habla de los notarios, pero el notario normalmente parece que se está rezando. Oye, se está haciendo mención al cuerpo de notarios 902-540-541. Notario, que tú quieres dar una opinión. David conoce a alguno. David conoce a alguno. Los notarios han cambiado mucho y sí que explican, y a mí me consta porque además los he visto, explican ahora, ahora mucho. Con todo detalle cada contrato y explican perfectamente cada una de sus cláusulas. Es verdad que hubo unos años en los que los notarios firmaban 40 escrituras al día o más, con una rapidez absoluta, y bueno, pues lo que querían era una tras otra, y que la gente espere lo menos posible y al siguiente. Efectivamente, y ahora es verdad 40... que sus condiciones son otras. Habla muy lento, ha bajado ya lo he dicho muchísimo antes. también el número de clientes, claro. y también que sea por parte de los consejos, del Consejo General de Notariado, sí que se ha hecho especial incidencia en que se expliquen muy bien esas condiciones y que el notario sea un poco ese asesor que decíamos antes, que asesore además también al firmante. La presión mediática o presión social o presión de asociaciones también surte efecto, ¿no? Sí. A mí me gustaría preguntarles si habéis hecho un cálculo de cuántas hipotecas no se hubieran firmado si hubieran conocido realmente los datos. Quiero decir, se hubieran firmado. Se hubieran firmado, esa es porque mi duda. firmas o firmas. Es decir, claro, es que hemos vivido unos años de un auge inmobiliario brutal. Todo el mundo habla de que la crisis actual viene precisamente de esa burbuja inmobiliaria absoluta. Mi pregunta es esta: ¿cuánta gente habría firmado o no? Me refiero, sin dudar de que no estaban bien informados, no tengo ninguna duda. ¿No crees que además nos ha llevado a todos una corriente de que es un buen momento, hay que comprar, esto el banco ahora está en baja? ¿No crees que cuántas realmente se hubieran formado de saber eso? También ha podido influir que se haya hecho todo de una forma muy rápida, no solo ya por parte del cliente, también por parte del banco, que esto en la práctica al final se ha convertido en una dinámica habitual, que se haya hecho todo muy rápido, bien porque el cliente le urgía entregar una señal o lo que fuera del piso porque tenían que entregarle las llaves en 2 o 3 días, o bien porque el banco le ha dicho, bueno, te concedo el préstamo y pasa mañana por el notario. Entonces, aquí al final pues hay diferentes circunstancias, claro. Sobre el tema de la transparencia o de haber informado bien al cliente, claro, hay un cliente que dice, oye, yo no he sido bien informado. Me acabas de decir que hay datos objetivos sobre los que se basan las demandas. El banco puede decir, no, este cliente ha sido correctamente informado. ¿Eso cómo se demuestra? Bueno, ellos tendrían que demostrar que efectivamente se ha entregado esta documentación a la entidad, al cliente por parte de la entidad bancaria, porque bueno, es un documento que se llama oferta vinculante, que es un documento que guarda todas las condiciones que tiene que tener un préstamo hipotecario, y que eso sirve al cliente para que cuando se recorre todas las entidades o todas las que él quiera, pues para ver qué condiciones le ofrece una entidad u otra, y entonces escoja el préstamo hipotecario con una de las dos entidades o con las que sea que haya consultado, pues esto una vez lo acepta tiene que firmarlo y tiene que haber una copia tanto para el cliente como la que se guarda la entidad bancaria. ¿Qué sucede? Que muchas veces este documento no ha existido. Ya. Entonces, bueno, perdona, porque es que me gustaría analizar otros párrafos de la sentencia, y esta sentencia llega a hablar incluso de engaño.
lo que parecía un crédito a interés variable, pues a efectos prácticos es como si fuera fijo. Vamos a escuchar. Se creaba la apariencia de que las bajadas del Euribor bajarían la cuota hipotecaria y no era real. Así de claro, y no era real. Porque claro, digo que se habla de engaño. Dice, no, ¿tú crees que había engaño en estos casos? Exactamente, se creaba la apariencia. Más que un engaño, se ocultaba información. Es decir, porque nadie conocía de estas cláusulas suelo, nadie se esperaba que si el Euribor bajara, se le iba a limitar lo que iba a pagar todos los meses. Es decir, si te van a poner una barrera, al final están desvirtuando lo que es un préstamo a tipo variable, porque si tú contratas un préstamo a tipo variable, tú te arriesgas a que esto suba, igual que si te vas a beneficiar si esto baja. ¿Qué ocurre? Que al final, en los límites en los que se han puesto estas barreras, solo ha protegido al banco y nunca al cliente. Ya sabes que todo el mundo está mirando ya sus hipotecas, quiero decir, los textos, y todo el mundo mirando a ver las cláusulas suelo, que hay gente que se ha enterado así desde que ha surgido, ¿verdad? Es que estamos recibiendo un montón de llamadas. Vamos a escuchar alguna de ellas, o por lo menos que la gente nos dé la opinión, si tiene alguna consulta. 902-540-541. Arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te llamas? Laura. Laura. De Iruña. De Iruña, así de claro. ¿Y tú tienes cláusula suelo? Pues sí, y es que, ¿qué te decir? No te dejan opción para decirles que no, que yo no estoy de acuerdo con esto. Hombre, decirles puedes decir. Sí, y ¿qué te decir? Luchar y mirar todas las hipotecas que he mirado y entonces decirme que no, o es así o así. O sea, no te dejan opción. Laura, pero en todas las que has mirado, en todas hay cláusulas. Y tengo toda la hipoteca desde el día 12 del 2012. O sea, y te digo que es imposible que te digan. Y es como la cláusula, o sea, bueno, que te ponen el primer año a un tanto por ciento, en mi caso al 3,15. Y dices, no, quiero que sea desde el principio el Euribor que yo tengo más el 1,90. Sí. Bueno, pues R que R, no, el primer año a un precio y los siguientes, pues eso, al Euribor más el 1,90, con todas las vinculaciones que tienes. Ya. Oye, ya sabes que ha habido una sentencia importante en el Supremo, de eso estamos hablando. Sí. ¿Tú crees que te da opción a...? No sé. O sea, te digo que no, yo estaba bien informada, tengo techo del 12, tengo la del suelo del 2,5 y por mucho que yo he intentado luchar y decir que no, al notario le dije, ¿y esto te parece? Me dice, no es legal, o sea, no es ilegal. Claro. Tú puedes pero poner, a ver, Laura, pero hay un resquicio. quieras. Laura, yo te voy a preguntar brevemente, que tengo poco tiempo. Laura, tú cuando te firmaste esa hipoteca, tú ya sabías, te informaron bien, con transparencia. Perfectamente. O sea, sí, claro, sí, sin ningún problema. Ya, pues entonces, Ander... Pero por mucho que yo les diga que te hace que yo no estoy de acuerdo, que sé que el Euribor iba a bajar y demás, pero es lo que tengo. No me daban otra opción. Laura, es que ricasco, suerte. Venga. Agur. Oye, Ander. Sí. Si Laura dice, no, a mí... Hombre, me informaron casos, ya, me dijeron todo y yo ya sabía qué suponía, pues entonces aquí poco hay que hacer. En ese caso sería muchísimo más difícil, hombre, también hay que tener en cuenta que hay otros puntos, pues como he explicado antes, lo de la desproporción, lo de la falta de protección al cliente, es decir, que aquí la parte más fuerte, la parte contratante más fuerte, pues al final se está beneficiando y nunca el cliente. Bueno, pues también hay otros argumentos que igual se pueden utilizar y no la falta de transparencia, pero sí que sería un poco más difícil. Sí, el tema de contratos de adhesión, y los contratos de adhesión son aquellos en los que tú no puedes negociar, sino que el banco, como decía ella, el banco te pone unas cláusulas y o firmas o no firmas. Ya, pero lo de la oferta, o sea, en todas hay cláusulas, en todas. No hay en ninguna, no hay ningún producto, o sea, ninguna entidad bancaria que te ofrezca. Hoy en día no. Algunas sí. ¿Alguna vez? Algunas sí, alguna ya hay. Que no tienen suelo. Que no tienen suelo. Sí, pero... no, vamos a hablar. Paloma, gracias, señora letrada. A pesar de anular las cláusulas suelo, el Supremo ha decidido, y este es el tema, y es muy interesante lo que ha comentado Ander, efectos retroactivos. Vamos a escuchar. La resolución no tiene efectos retroactivos por el riesgo de que se generen trastornos graves con trascendencia en el orden público económico. Bueno, aquí podemos hablar mucho y vamos a hacerlo. Hay una cosa interesante y es que, claro, esto no quiere decir que no haya posibilidad. Para que la gente sepa, dice, si se puede conseguir mediante un proceso judicial, es decir, estamos suponiendo, que se consideren nulas unas cláusulas y que te devuelvan el dinero. Sí.
De hecho, bueno, hasta esta sentencia todos los procedimientos que habíamos iniciado habían sido con carácter individual y en ellos, es decir, nosotros ahora podemos hablar de casi 70 sentencias que se han iniciado de forma individual, son procedimientos individuales en los que se reconocía la nulidad de esta cláusula y se les ha devuelto las cantidades.